Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Quirios, el Centro de la Radio presenta Héroes de la Fe. Héroes de la Fe. Estamos con el padre José Juan Sánchez Jácome, probablemente uno de los sacerdotes más queridos en nuestra diócesis y en la región. Padre José Juan, muchas gracias por esta oportunidad que nos das para que la gente conozca cómo le has respondido al Señor. La gracia te ha tocado, la mano de Dios te ha tocado para que desde niño le respondiste al Señor, desde el seminario menor. Muchas gracias, padre José Juan. Háblanos un poco sobre tu pueblo de nacimiento, sobre tu familia, cómo fue tu vocación, cómo Dios te llamó al seminario. Sí, pues muchas gracias, padre Juanito, por esta oportunidad que me das para platicar contigo sobre pues cuestiones que nosotros llevamos bien guardadas, bien selladas en nuestro corazón, porque todo lo que tiene que ver con la historia de la vocación y con la llegada del Señor a nuestra vida, pues siempre es algo que se mantiene vivo y que continuamente nos fortalece en las distintas etapas de nuestra vida sacerdotal. Así que bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta, mi nombre completo es José Juan Sánchez Jácome. Soy originario de Huatusco, Veracruz. Ahí bautizado y confirmado ahí en la parroquia. Ahí me bautizaron, ahí me confirmaron. Y ahí te ordenaron, ¿va? Y la ordenación sacerdotal también fue ahí mismo. El señor Sergio Beso Rivera me distinguió yendo a mi pueblo y con mi gente, con mi familia, imponiéndome las manos el día 23 de junio del año 1992. Me bautizó el señor Enrique Trejo, que goza de santidad en Huatusco por haber sido un gran pastor y sobre todo por esa monumental iglesia de San Antonio de Padua que construyó de manera muy creativa, de manera muy entusiasta, contando con el apoyo y el respaldo de todos los fieles huatusqueños. Así que bueno, yo nací en Huatusco, ahí fui bautizado, también ahí fui confirmado, ahí mismo hice mi primera comunión. Provengo de una familia netamente católica. Somos 6 hermanos y mis padres ya afinados, Raúl Sánchez Cruz y Marta Isabel Jácome Castro. Estuve estudiando en Huatusco la primaria, la secundaria, la primaria en la escuela Miguel Sánchez Oropesa, la secundaria en la escuela 5 de febrero. Mi familia tenía
una relación muy cercana con los sacerdotes de Huatusco. Después de que murió el señor cura Enrique Trejo y Domínguez, llegaron a Huatusco el padre Luis Palomo Saavedra como señor cura y el padre Bernardo Fernández como vicario. Muy diferentes los dos sacerdotes, pero integraron bien sus carismas, porque el padre Luis Palomo era un hombre muy espiritual, un hombre que afianzó mucho la tradición, un hombre también emprendedor que prácticamente pues ya recibió la parroquia construida por el señor Enrique Trejo y que impulsó mucho pues la labor pastoral en la parroquia. Y por su parte, el padre Bernardo Fernández, que era pues una persona que tenía un carisma poderoso con los jóvenes. Yo tengo muy en cuenta que cuando era chiquillo veía cómo en el presbiterio de la parroquia de Huatusco, que tú la conoces, que es bastante grande, los domingos en la noche, en la misa de 7, reunía a más de 300 jóvenes que lo secundaban, eran jóvenes que participaban en las famosas jornadas de vida cristiana que él impulsó y que pues sobre todo hizo posible que los jóvenes estuvieran en la iglesia y recibieran un fuerte impulso en su formación cristiana. Mi familia tenía mucha relación con esos sacerdotes, incluso nos visitaban en nuestra casa. Y yo siento que eso fue lo que marcó el llamado, ¿verdad? Lo que hizo posible que fuera madurando mi vocación por el sacerdocio. También fui acólito, muchos años fui acólito ahí en la parroquia de Huatusco. Tenía yo mucha cercanía con los sacerdotes. En un momento determinado se convirtieron en mi dial por la forma de hablar, por la forma de predicar, por la forma de vivir, por la forma de tratar a las personas, hasta que el padre Luis Palomo me invitó, estando yo en tercero de secundaria, a un preseminario en el año 1981. Me invitó a un preseminario, gracias a Dios, en el fondo estaba yo esperando esa invitación, ¿verdad? Porque pues toda mi vida giraba en torno a la iglesia, toda mi vida giraba en torno a la parroquia. De hecho, podría yo atreverme a decir que hasta la fecha la parroquia sigue siendo preponderante ahí en Huatusco. Ya es una ciudad grande de más de 50,000 habitantes, pero todo confluye, todo gira en torno a la parroquia. Y creo que en ese momento se notaba todavía más la influencia de la parroquia, porque realmente todos girábamos en torno a la parroquia, a sus celebraciones, a sus peregrinaciones, a las actividades litúrgicas, pastorales que constantemente se proponían. Y en ese ambiente fue como pues nació mi vocación, y como pues se dio la invitación directamente del padre Luis Palomo para que participara yo en el preseminario, que pues confirmó lo que yo sentía en mi corazón y que hizo posible que posteriormente respondiera yo al llamado del Señor. Oye, seguramente que en septiembre de 1982 ingresaste al seminario de la Prepa Morelos. ¿Cómo fue la salida de la casa con tus papás? ¿Estaban de acuerdo? ¿Te apoyaron? ¿Te dijeron no? Sí, ¿cómo fue esta experiencia de dejar el hogar? Sí, la ventaja que mis papás eran hombres de fe y sobre todo ellos vivían su fe en el movimiento de cursillos de cristiandad. Mis hermanos, aunque no participaban tanto como yo, sin embargo, eran personas creyentes, éramos personas que recibimos siempre una formación cristiana. Entonces yo conté, gracias a Dios, con el cariño, con el apoyo de mis padres. Quizá un poquito más mi madre fue la que me dio confianza, la que siempre, hasta incluso el último momento, el último día de mi vida en el seminario, me dejó en libertad para que yo decidiera. Pero realmente siempre conté con el cariño y con el apoyo de ellos. Es un momento difícil, de sentimientos encontrados, de mucho sufrimiento, porque pues es salir de una casa donde eres querido, donde eres amado, donde tienes una experiencia bien consolidada y pues prepararte para iniciar otra etapa
completamente desconocida, donde comienzas a conocer a otras personas, donde te trasladas a otra ciudad, donde comienzas otro reto a nivel académico. Así fue como viví en ese momento la transición, la salida de mi hogar, pero gracias a Dios contando con la bendición de mis padres. Oye, llegaste en septiembre del 82 al seminario, seguramente que era el rector, era en el entonces padre Hipólito Reyes Larios, el arzobispo era don Sergio Obeso Rivera. ¿Cómo te marcaron tus formadores? Especialmente te tienes mucho cariño y agradecimiento a don Sergio Obeso. ¿Cómo fue tu relación con los formadores y con el obispo? Porque siempre te distinguiste por ser un joven disciplinado, piadoso, hasta la fecha, con mucha fuerza espiritual. ¿Cómo te marcaron tus formadores? Sí, yo creo que esa fue una etapa muy, muy bonita, porque aunque tú extrañas a tus padres, aunque siempre reconoces que te hace falta la familia. Yo tenía 15 años, había terminado apenas la secundaria cuando comencé mi formación en el seminario menor. Sin embargo, esa necesidad de la paternidad, del abrazo, de ser acogido, de integrarte a una familia, pues la encontré en mis compañeros, con quienes siempre tuve una relación muy cercana. También contigo, ahí fue donde te conocí. Todavía recuerdo que siendo seminarista hice una misión en Zapopan. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos en Zapopan. Todavía me acuerdo que te acompañé caminando a tu pueblo y estuvimos hablando de tu vocación, y creo que ese tipo de amistades formaron parte de lo que en ese momento era una nueva familia que Dios me estaba concediendo, donde sobre todo el sentimiento de paternidad lo sentí muy fuerte en el caso de don Hipólito Reyes Larios y también de don Sergio Obeso Rivera. El padre Hipólito en ese momento era el rector del seminario, y pues tú te acordarás que era un hombre sumamente sencillo, un hombre muy paternal. Era alguien que nos tenía muchísima confianza, que permitía un trato muy cercano. Al mismo tiempo era muy espiritual, y creo que él fue el que me marcó profundamente en el tipo de sacerdote que yo quería ser. Y después conocer a don Sergio, que ya en ese momento era una persona bastante destacada, una persona muy admirada en Veracruz e incluso en México. Eso pues terminó de acentuar mi modelo sacerdotal, y puedo decir que pues hasta el último día que ellos estuvieron aquí con nosotros, siempre conté con el cariño, con la bendición y con la confianza de estos grandes sacerdotes, obispos de la iglesia de Jalapa. Tu amor a María Santísima viene de tu mamá, viene de alguna abuelita, de tu papá, de alguna madrina que tuviste ahí en Huatusco. La gente es muy piadosa. ¿Dónde viene tu cariño para la Virgen María? Echarla por delante, como tú dices siempre, que vaya adelante abriendo puertas ante un mundo tan convulso, tan difícil, tan diverso, donde la fe pues es una pequeña luz en medio de tanta maraña de problemas y dificultades. ¿Dónde agarraste el amor a María? Sí, fundamentalmente fue de mi pueblo. Mi pueblo es muy mariano. Yo siempre digo que sí tuve infancia, que sí jugué, que sí me divertí, que sí vi la tele. Sí tuve infancia, pero antes de conocer a la Bella Durmiente, yo conocí la Dormición de María, porque mi pueblo era muy mariano. Era un pueblo de muchas procesiones, de muchos cantos, era un pueblo de muchas devociones, de muchas imágenes. Entonces, creo que ahí fue donde se consolidó mi amor a la tradición, mi amor a la piedad popular. Y en mi casa, porque nosotros teníamos una tía, la hermana de mi papá, ella vivía ahí en casa con nosotros, rezaba el rosario todos los días, ella me invitaba a rezar el rosario, y creo que ese amor a la Santísima Virgen María, la devoción que siempre le he tenido como niño y que viene de mi pueblo, particularmente se afianzó con el testimonio de esta tía, con la que yo comencé a rezar el rosario, lo aprendí. Después incluso la gente ahí de mi pueblo me agarraban de rezandero. Luego yo rezaba ahí en los funerales, me pedían que fuera yo a rezar porque me gustaba mucho, aprendí el rosario desde chiquillo, y creo que eso fue lo que marcó mi vida como niño, entendiendo y apreciando la fe desde esta característica mariana. Dios te ha dotado de muchos talentos, de gracia y bendición, y eres muy querido, la gente
le gusta escucharte en tus homilías y comentan, y además escribes bien, tienes varios libros sobre San José y algún sobre jóvenes. Has prestado un servicio a nivel nacional, también prestaste un servicio a la Iglesia de México, saliste a estudiar a la ciudad de Roma, moral. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que te ha impulsado a servirle al Señor en tantos ministerios que te ha pedido? Que algunos son muy difíciles. Servir a nivel nacional, pues es muy difícil. Y también ya has sido párroco en 3 parroquias, con esta llevas 3 parroquias. ¿Qué es lo que te mueve a servir a la gente y a prepararte para ofrecer un buen sermón y un testimonio? Sí, pues yo le agradezco a Dios por los dones que me ha concedido y sobre todo por la oportunidad que me ha dado en la iglesia de seguirme preparando. Porque ha sido por la iglesia que yo pude estudiar filosofía, por la iglesia pude estudiar también la teología. El señor Obeso, en su momento, cuando estaba yo recién ordenado, me propuso ir a Roma a estudiar teología moral y fue una experiencia que prácticamente me cambió la vida. Realmente a mí me marcó mucho en mi sacerdocio porque estás en un lugar donde aprendes a amar a la iglesia, donde conoces a la iglesia en una dimensión más amplia y en donde de verdad te apasiona por completo el misterio de Dios y todo lo que representa el conocimiento teológico. Creo que esa fue una experiencia que a mí me marcó para siempre y a raíz de mi especialidad en Roma, pues he seguido estudiando, me he seguido preparando. Gracias a Dios, regresando de Roma, estuve en el seminario algunos años dando clases, trabajando como formador. Me he dedicado a las cuestiones de bioética porque eso fue propiamente lo que yo estudié en Roma. Después también el señor Hipólito, ya que había regresado de Orizaba a Jalapa, en este caso como arzobispo, me llamó para que lo apoyara como vocero de la arquidiócesis, como director de comunicación social, y también fue una experiencia muy bonita porque yo en ese momento le decía a don Hipólito, bueno, pues yo no he hecho estudio de periodismo, no tengo especialidad en ciencias de la comunicación, pero porque usted me lo está pidiendo, porque yo reconozco en usted el llamado de Dios, por eso confío en que se me dará la gracia. Y así, porque el obispo me lo pidió, porque confié en la gracia de Dios, comencé esa nueva experiencia de 6 años, que también me marcó mucho, que la disfruté bastante. Tuve la oportunidad de conocer a los periodistas, de entrar en relación con ellos. Hasta la fecha conservo la amistad de muchos de ellos. Me ha tocado darme cuenta que son personas también de fe, que llevan una vida de fe. Me ha tocado casarlos, bautizar a sus hijos, acompañarlos en distintos momentos de su vida. Así que esa fue otra experiencia apasionante que me ha permitido seguirme preparando y ofrecer lo mejor en mi ministerio sacerdotal a las personas que realmente los buscan porque necesitan tener un encuentro con Dios. La experiencia que también he tenido en las parroquias ha sido muy bonita. Estuve en la parroquia de San Antonio, después en la parroquia de San José y ahora recientemente he llegado aquí a la parroquia de la Resurrección. Se va afianzando en la experiencia parroquial el celo por las almas, la preocupación por las personas, el impulsar la pastoral y el sobre todo constatar que hay mucha hambre de Dios para que eso sea lo que nosotros en nuestro ministerio podamos compartirle a la gente. Bueno, como decías, antes de conocer la Bella Durmiente, conociste la Dormición de María, eras niño, pero también has tenido algunas dificultades. Tú, cuando estabas en el seminario menor, tuviste un accidente que te marcó también. Ahora, pues ya llevas 33 años, 32 años, 33 de ministerio y pues ya tu salud se va minando. En esos momentos, ¿cómo te refugias en Dios? ¿Qué le pides a Dios cuando viene tu salud para abajo? Pues ya vamos llegando a los 60, ¿verdad? Entonces dice uno, llega un momento en que busca uno a Dios con más ahínco, con más fuerza y con más abandono y con más confianza. Sí, efectivamente, estábamos cursando el segundo de preparatoria cuando don Hipólito nos llevó a los seminaristas a un encuentro al seminario de Tezutlán. Nos íbamos a reunir los seminaristas de todo el estado de Veracruz. Habían salido
Los seminaristas de San Andrés Tuxtla llegaron a Veracruz, abordaron un autobús propio del seminario de Veracruz, pasaron a recogernos a nosotros, era un 17 de mayo de 1984, y entrando ¿cómo le llaman esto? En el Libramiento. En el libramiento exactamente de Alto Tonga. Ahí tuvimos un accidente, se volcó el autobús, al momento murieron 6 personas, después murieron otras 2, fueron en total 6 seminaristas, un sacerdote y el chofer. Los que fallecieron. Es una experiencia traumática. Nosotros estábamos chamacos, yo tenía 16 años, la mayoría estábamos en esa edad. Por cierto, uno de los que murió, Juan Méndez Pastén, era originario de la ciudad de Alto Tonga. El otro de Jalapa que murió era originario de Perote, o sea del Rumbo. Eso nos marcó muchísimo. Realmente fue un dolor muy grande, pero tuvimos en ese momento el respaldo, el apoyo de don Hipólito Reyes Larios, que era el rector. Después también nos visitó y estuvo mucho tiempo con nosotros el señor Sergio Beso Rivera. Aunque fue una experiencia traumática que a todos nos marcó, sin embargo, creo que afianzó también nuestro carácter, aceleró quizá un poquito más nuestra madurez, pero sobre todo creo que se trató de un acontecimiento que me permitió seguir optando por Dios y por la iglesia. Después, cuando yo estaba en Roma, había terminado el primer semestre de estudios, murió mi madre. El 6 de enero de 1996 tuve que venir en tiempo de exámenes a Huatusco a sepultarla, a estar todo su novenario con mi familia. Un acontecimiento muy difícil, me costó mucho después tomar la decisión de regresar y llegar a tiempos de exámenes, contestar pues todos los exámenes y los trabajos que nos habían encargado los profesores. Pero siempre en situaciones como esas, así como tú dices, y ahora que, bueno, también he tenido algunas enfermedades, algunas operaciones, sigo en constante supervisión médica, tratando de atender algunas cuestiones muy puntuales de salud, pero en situaciones como esas siempre pues me refugio en la oración. Trato de buscar más a la Santísima Virgen María. No soy una persona que se queje mucho, que hable mucho de sus enfermedades, a veces son cosas que va uno viviendo más bien en la soledad y en el silencio, pero no me detengo, sigo trabajando, sigo dando lo mejor de mí y sé que en esas situaciones difíciles, conflictivas, emocionalmente muy fuertes, la gracia de Dios siempre me acompaña. Bueno, pues podríamos seguir platicando aquí todo el día, ¿verdad? Y toda la noche, pero bueno, pues también tienes ocupaciones y quisiéramos que nos dieras un mensaje final a toda la gente que te estima, que te aprecia, que se ha sentido ayudada por ti, que te busca constantemente, que le dieras un mensaje porque nos van a estar viendo. Sí, bueno, pues, así que nada, Juanito, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todas las personas, especialmente aquí en nuestra arquidiócesis de Jalapa. Muchas gracias a todos los feligreses, a todos los amigos de la arquidiócesis de Jalapa, incluso de Córdoba, donde algún tiempo también estuve sirviendo, apoyando a algunos sacerdotes. Gracias por el cariño, por la confianza que siempre me han manifestado, pues a través de su amistad, a través de sus oraciones, a través de su acompañamiento en distintos momentos de mi vida y sobre todo por medio de su testimonio, porque creo que en mi caso siempre ha sido muy importante para apasionarme en lo que hago, para entregarme en mi sacerdocio, darme cuenta del testimonio de las personas, de la entrega que tienen, de la fe tan grande que han puesto en nuestro Señor y en la Santísima Virgen María. Viendo la fe de nuestro pueblo, no les podemos fallar. Y eso es lo que a mí me sostiene y lo que a mí también me permite seguirme comprometiendo en el anuncio del Evangelio y también en los servicios que como sacerdote pues todas las personas están esperando de mí. Muchas gracias, Padre José Juan, que Dios te acompañe siempre. Quirios, el centro de la radio, presentó Héroes de la Fe.